Marta, una fotógrafa exitosa, enfrenta el mayor dolor de su vida cuando Diego, su esposo, la abandona poco después del nacimiento de su hija. Sola y devastada, descubre que Diego huyó con otra mujer involucrada en fraudes, poniendo todo en riesgo. Decidida a levantarse, Marta debe luchar por la custodia de su hija y reconstruir su vida. ¿Logrará enfrentarse a sus mayores miedos y asegurar un futuro para su hija? La habitación del hospital estaba envuelta en un silencio pesado, apenas roto por los pequeños sonidos que hacía su hija recién nacida en la cuna al lado. Marta, aún emocional y físicamente exhausta tras el parto, miraba al vacío, intentando procesar lo que acababa de suceder. Diego se había ido. Simplemente había desaparecido sin decir nada, sin explicaciones, dejándola sola en el momento más vulnerable de su vida. Recordaba las últimas palabras que él había dicho antes de salir de la habitación. «Necesito un momento, voy a tomar aire», y luego, la puerta se cerró. Pero Diego no volvió. Los minutos se convirtieron en horas, y cuando llegó la mañana, Marta se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Intentó llamarlo varias veces, sin éxito. Cada llamada iba directo al buzón de voz, cada mensaje de texto quedaba sin respuesta. «No haría esto, no ahora», Marta susurró para sí misma, mirando a la pequeña niña que dormía a su lado. Su mente era un caos, las emociones a flor de piel. La enfermera entró para revisar a la bebé, pero notó que Marta estaba diferente. Había algo en su mirada, algo que no era solo el cansancio del parto. Era una mezcla de dolor e incredulidad. Marta la miró, tratando de mantener la compostura. «Mi esposo salió anoche y», Marta comenzó a explicar, pero su voz se quebró. No podía terminar esa frase sin admitir lo que temía. Diego la había abandonado. Los días que siguieron fueron un torbellino de angustia. Marta fue dada de alta del hospital, pero volvió a casa sola con el bebé en brazos. Ningún mensaje, ninguna llamada de Diego. Lo que debía ser un momento de celebración y alegría con la llegada de su hija, se había convertido en una pesadilla de incertidumbre y soledad. Marta se encerró en casa, tratando de encontrar fuerzas para lidiar con la avalancha de emociones. Se miraba en el espejo y veía una versión de sí misma que apenas reconocía, frágil, perdida, devastada. Fotografiar era su pasión, pero desde que Diego había desaparecido, ni siquiera tenía el valor de coger la cámara. Todo parecía vacío. Su mundo, que antes estaba construido alrededor de su exitosa carrera como fotógrafa y el amor que creía tener, se desmoronaba. Cada pequeña tarea relacionada con su hija le recordaba la ausencia de Diego. Cuando necesitaba calmarla por la noche, cuando le daba el biberón o cambiaba pañales, el dolor del abandono la golpeaba fuerte. Debería estar aquí, pensaba, pero sabía que, de alguna manera, estaba sola en este camino. Sus amigas intentaron ayudar, pero nadie podía llenar el vacío que Diego había dejado. Algunas sugerían que él volvería, que tal vez estaba pasando por algo, pero en el fondo, Marta sabía que no era solo una huida momentánea. Había algo más grande detrás de su partida. Una tarde, mientras intentaba bañar a la bebé, Marta colapsó. Sentada en el suelo del baño, con lágrimas corriendo por su rostro, sintió el peso de la realidad aplastándola. Diego la había dejado, sin pensarlo 2 veces. Su ausencia era como un agujero negro, succionando toda la alegría y dejándola con el dolor de una nueva vida que comenzaba bajo el peso del abandono. En los días siguientes, Marta finalmente logró salir de casa, al menos para resolver asuntos prácticos. Necesitaba registrar el nombre de su hija y comenzar a enfrentar las cuestiones de ser madre soltera, algo para lo que nunca estuvo preparada. Mientras esperaba en la oficina del registro civil, con la niña dormida en sus brazos, una duda persistente la consumía. ¿Por qué Diego la dejó? Las preguntas martillaban su mente sin cesar, pero nadie tenía respuestas. Diego no era solo su esposo, era su compañero de años, la persona con la que había planeado su vida, con quien había construido sueños y promesas. Desaparecer así, justo después del nacimiento de su hija, era algo que jamás hubiera esperado de él.
De vuelta en su casa, Marta empezó a intentar reorganizar su rutina. Necesitaba ser fuerte por su hija, aunque sintiera el vacío a su alrededor. Las noches eran las peores, cuando se encontraba sola en la cama, escuchando el silencio interrumpido solo por los murmullos y llantos de la bebé. La sostenía en sus brazos y se prometía a sí misma que, de alguna manera, encontraría la manera de seguir adelante. Pero detrás de su intento de fortaleza, el dolor era inmenso. Cada vez que miraba a su hija, veía lo que debería haber sido una familia feliz. Pero ahora estaba sola, sin respuestas, y sin saber qué le deparaba el futuro. La realidad de ser una madre soltera comenzaba a asentarse, y Marta se preguntaba cómo podría equilibrar la crianza de su hija con el regreso al trabajo. Pero, en el fondo, había una llama que aún no se había apagado por completo. Por más devastada que estuviera, una parte de Marta sabía que no podía permitir que la tristeza la consumiera por completo. Necesitaba luchar, no solo por ella, sino por su hija. Con el tiempo, descubriría el motivo detrás de la desaparición de Diego. Pero, por ahora, Marta necesitaba sobrevivir, un día a la vez. Los días se arrastraban lentamente, y Marta aún intentaba entender qué había sucedido. La ausencia de Diego pesaba, y las preguntas sin respuesta la consumían. Seguía con la rutina, dedicándose a su hija, pero en el fondo de su mente, el misterio sobre la partida de Diego no la dejaba en paz. Cada vez que intentaba enfocarse solo en ser madre, la duda resurgía con más fuerza. ¿Por qué la dejó? Fue una mañana lluviosa cuando Marta recibió la respuesta que tanto buscaba, aunque no estaba preparada para lo que vendría. Sentada en el sofá, con su hija dormida en su regazo, Marta escuchó el insistente timbre de la puerta. Pensó que sería alguna amiga o familiar que venía a ofrecer apoyo, pero al abrir la puerta, encontró a una mujer desconocida. Sus ojos eran serios y su expresión cargada. «Marta, ¿cierto?», preguntó la mujer, mirándola directamente. «Sí, ¿quién es usted?», respondió Marta, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Me llamo Clara. No sé cómo decírtelo, pero creo que necesitas saber sobre Diego». Marta se congeló por un instante. El nombre de Diego la golpeó como un puñetazo en el estómago, y su mente se llenó de una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué sabes sobre él?», Marta trató de mantener la calma, pero su voz tembló. Clara respiró hondo antes de continuar. «Está con otra mujer. Huyó con ella justo después de que naciera tu hija». «Lo sé porque», Clara dudó, como si midiera sus palabras, «porque esa mujer forma parte de un esquema de fraudes. Diego está involucrado con ella». Las palabras resonaron en la cabeza de Marta como un trueno. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su corazón se aceleró, y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no derrumbarse ahí mismo. Aquello no podía ser verdad. ¿Diego la había abandonado por otra mujer? Y peor aún, ¿estaba involucrado en algo delictivo? ¿Cómo sabes esto?, preguntó Marta, con la voz baja y temblorosa, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Clara explicó que trabajaba para una empresa de seguridad privada, y que la mujer con la que Diego había huido ya estaba siendo investigada por delitos financieros. No podía revelar muchos detalles, pero creía que Marta tenía derecho a saberlo, ya que su nombre podría verse involucrado indirectamente. «No puedo entrar en muchos detalles, pero necesitas protegerte. Diego se está metiendo en algo peligroso. Y eso puede afectarte a ti y a tu hija». Aunque él te haya dejado, Clara parecía sincera, pero sus palabras solo aumentaron el dolor y el miedo de Marta. La revelación cayó como una bomba. Marta no podía creer que el hombre con quien había compartido su vida durante tantos años, el padre de su hija, hubiera hecho algo tan terrible. Además de abandonarla en el momento más vulnerable, estaba huyendo con otra mujer, involucrado en fraudes. Las lágrimas surgieron de inmediato, y Marta se apartó de la puerta, intentando procesar el caos que ahora llenaba su mente. Clara la observó con empatía, notando cuánto la había afectado la noticia. «Lamento ser yo quien te diga esto», dijo Clara antes de marcharse.
pero ahora que lo sabes, protégete. No dejes que Diego arruine más tu vida. Con la puerta cerrada y el silencio regresando a la casa, Marta se dejó caer en el sofá. El peso de la noticia era insoportable. Intentaba asimilar todo. Diego había huido con otra mujer, estaba involucrado en delitos, y ahora ella y su hija estaban solas y vulnerables. Las lágrimas corrían libremente mientras miraba a su hija, que seguía durmiendo sin saber el caos que la rodeaba. Las semanas de incertidumbre sobre la desaparición de Diego habían terminado, pero la respuesta no trajo el alivio que Marta esperaba. En su lugar, vino con más dolor, más desesperación. Quería gritar, quería entender por qué Diego había hecho eso. El hombre al que amaba, con quien había jurado construir una vida, estaba envuelto en una doble vida que jamás imaginó. Pero entre las lágrimas y el choque, una nueva comprensión comenzó a formarse dentro de Marta. Sí, Diego había huido y la había dejado atrás, pero no podía hundirse en esa tristeza para siempre. Había alguien ahí que dependía completamente de ella, su hija. Y ahora, más que nunca, necesitaba ser fuerte. Marta se secó las lágrimas y miró el rostro sereno de su hija, que seguía durmiendo tranquila. La vida que había planeado con Diego estaba destruida, pero su nueva realidad ahora giraba en torno a proteger y cuidar esa pequeña vida. Marta sabía que ya no podía permitirse hundirse en la tristeza o la ira. Diego había tomado su decisión, y ahora ella tendría que tomar la suya. «Lo voy a superar», susurró Marta para sí misma. «Por ti, hija mía». En los días que siguieron, Marta comenzó a reorganizar su mente y su vida. El dolor seguía ahí, pero había algo más grande que la impulsaba a seguir adelante. La fotografía, que siempre había sido su pasión, ahora parecía una forma de escape, de canalizar su dolor y transformarlo en fuerza. Empezó a considerar maneras de volver al trabajo, pero esta vez, quería hacer algo diferente. Algo que uniera su arte con su nueva realidad de ser madre soltera. Así surgió la idea de crear una plataforma en línea dirigida a madres. Un espacio donde podría usar su experiencia como fotógrafa para ayudar a otras madres a capturar momentos especiales con sus hijos. Marta sabía que había poder en la fotografía, algo que podía congelar el tiempo y contar historias, y ahora, más que nunca, quería usar eso para fortalecer a otras mujeres que, como ella, estaban enfrentando desafíos inmensos. Con una nueva motivación creciendo dentro de ella, Marta decidió que era hora de recomenzar, de reconstruir su vida. Diego había tomado su decisión, y ella no podía cambiarla. Pero su hija era ahora su enfoque, y necesitaba crear un futuro para ambas. Marta comenzó a esbozar el concepto de su plataforma. Sería un espacio dedicado a las madres, donde ofrecería consejos y tutoriales sobre cómo capturar fotos especiales de sus hijos, además de un entorno de apoyo emocional. Quería que las madres sintieran que no estaban solas, que incluso en los días más difíciles, podían crear y capturar momentos que durarían para siempre. Sin embargo, Marta sabía que necesitaría ayuda para hacer realidad su visión. Ella era una fotógrafa talentosa, pero no tenía experiencia en diseño o creación de plataformas en línea. Entonces se acordó de Javier. Javier era un brillante diseñador gráfico con quien había trabajado unos años atrás en un proyecto fotográfico para una marca de moda. Siempre habían tenido una conexión profesional fuerte, y sabía que él podría ser la persona adecuada para ayudarla a transformar su idea en realidad. Además, confiaba en Javier, algo raro en tiempos como esos. Sin dudarlo, Marta tomó el teléfono y lo llamó. Cuando Javier contestó, su voz sonó animada, como si el tiempo no hubiera pasado desde la última vez que hablaron. «Marta, qué buena sorpresa», y dijo él, con el mismo entusiasmo contagioso de siempre. «¿Cómo estás?». Marta respiró hondo antes de responder, aún tratando de procesar todo lo que había sucedido en los últimos meses. «Estoy bien, en realidad. Quería hablar contigo sobre una idea que tuve. Es algo nuevo, y necesito un diseñador talentoso para ayudarme a hacerlo realidad. Pensé inmediatamente en ti». Al otro lado de la línea, Javier guardó silencio por un segundo,
y Marta casi pudo imaginar su sonrisa. Claro, Marta. Sabes que me encantan los nuevos desafíos. Cuéntame más sobre lo que tienes en mente. Marta le explicó su idea para la plataforma, compartiendo su visión de crear un espacio dedicado a las madres, donde pudieran aprender a capturar momentos especiales con sus hijos, además de ofrecer una comunidad de apoyo. Mientras hablaba, su voz fue ganando más confianza, y se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había enfrentado, aún podía emocionarse con un nuevo proyecto. Eso suena increíble, Marta, respondió Javier con entusiasmo. Me encantaría formar parte de esto. Creo que podemos crear algo muy especial. Te ayudaré con el diseño y la estructura de la plataforma. Trabajemos juntos para hacerlo realidad. Marta sintió un enorme peso caer de sus hombros. Por primera vez desde que Diego la había abandonado, sentía que estaba volviendo a tomar el control de su vida. Tenía una nueva misión, una nueva razón para seguir adelante, y Javier parecía ser la pieza que faltaba para hacer todo posible. En los días siguientes, Marta y Javier empezaron a trabajar en la plataforma. Él aportó sus ideas creativas para el diseño, mientras que Marta se centró en el contenido y las funcionalidades que quería incluir. Juntos formaron una pareja de trabajo fuerte y complementaria. Con cada reunión, la visión de Marta se volvía más real, y comenzó a sentir que algo grande se estaba construyendo. Javier era una presencia ligera, que traía un poco de alegría a los días de Marta. Aunque estaban enfocados en el trabajo, siempre encontraba tiempo para preguntar sobre su hija y cómo estaba manejando su nueva rutina. Marta apreciaba su amabilidad, algo que parecía tan raro después de tantas decepciones recientes. Con el paso del tiempo, la plataforma empezó a tomar forma. Era un espacio acogedor y visualmente hermoso, con fotos inspiradoras, consejos prácticos y una comunidad creciente de madres que buscaban apoyo y aliento. Marta apenas podía creer lo mucho que el proyecto había avanzado. Javier, siempre presente y dedicado, era un pilar en el proceso, y su colaboración con él iba más allá de lo profesional. La hacía sentirse capaz, como si, a pesar de todas las adversidades, pudiera triunfar. Sin embargo, a medida que la plataforma crecía y atraía más atención, Marta sentía, por primera vez desde el abandono de Diego, que estaba recuperando el control de su vida. Estaba creando algo significativo no solo para ella, sino para otras madres que enfrentaban desafíos similares. Su fotografía, que antes era una expresión de su arte personal, ahora se convertía en una herramienta de empoderamiento para otras mujeres. Y, por primera vez en mucho tiempo, Marta podía ver un futuro por delante, un futuro que no dependía de Diego ni de nadie más que de ella misma. El nuevo comienzo que tanto deseaba estaba convirtiéndose en realidad, y con Javier a su lado, sabía que estaba en el camino correcto. Pero, como pronto descubriría, esa sensación de estabilidad que empezaba a construir sería sacudida de manera inesperada. La sensación de equilibrio que Marta había estado construyendo durante los últimos meses parecía finalmente tomar forma. La plataforma que ella y Javier habían creado comenzaba a ganar notoriedad, no solo entre madres solteras, sino entre todas las madres que buscaban capturar los momentos preciosos de sus hijos. El éxito inesperado la llenaba de una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Los días eran ocupados, pero Marta finalmente sentía que estaba logrando equilibrar el trabajo con la maternidad. Su hija, creciendo rápidamente, era su mayor fuente de motivación. Cada vez que miraba los ojos curiosos de la pequeña, Marta se recordaba por qué estaba luchando. Estaba creando algo significativo, algo que impactaba a otras mujeres, y eso la llenaba de orgullo. Javier, siempre a su lado, era un socio incansable. Tenía una ligereza que Marta valoraba cada vez más. Además de la colaboración profesional, se había convertido en un amigo cercano, alguien en quien podía confiar. En el fondo, sentía que, de alguna manera, él había llenado el vacío que Diego había dejado, aunque su relación, hasta entonces, fuera solo profesional y de amistad. Pero, como Marta estaba a punto de descubrir, su sensación de seguridad sería interrumpida. Una tarde común de trabajo,
mientras ajustaba algunas fotos para una nueva publicación en la plataforma, Marta escuchó el sonido de unos golpes en la puerta. Pensó que sería Javier, viniendo a discutir algunas ideas de diseño, o tal vez una amiga haciendo una visita sorpresa. Pero al abrir la puerta, su respiración se detuvo. Allí estaba él. Diego. El hombre que había desaparecido en el momento más crítico de su vida estaba de vuelta, parado frente a ella como si nada hubiera pasado. Marta se quedó estática, incapaz de procesar la visión del rostro de Diego nuevamente. Su corazón latía rápidamente, pero esta vez no era por nostalgia o deseo de reconciliación, era puro choque y rabia. Marta, comenzó Diego, con la voz baja, como si intentara medir el impacto de su presencia. No podía hablar, las palabras simplemente no venían. Todo lo que quería hacer era cerrarle la puerta en la cara, pero su cuerpo parecía paralizado por la incredulidad. ¿Puedo entrar?, preguntó él, con un tono casi inseguro. Finalmente, Marta pudo reaccionar. No, no puedes, respondió fría. ¿Qué estás haciendo aquí, Diego? Diego suspiró, mirando al suelo por un momento antes de volver a mirarla. Sé que lo hice todo mal, Marta. Lo sé. Pero he vuelto. Quiero arreglar las cosas, dijo, tratando de sonar arrepentido. Marta sintió una oleada de ira creciendo dentro de ella. ¿Arreglar las cosas? Después de todo el caos que había dejado, después de abandonarla a ella y a su hija recién nacida, ¿pensaba que simplemente podía aparecer y arreglarlo todo? La ironía de la situación le provocaba ganas de reír, pero la rabia era mayor que las palabras. ¿Arreglar las cosas?, repitió Marta, incrédula. Desapareciste, Diego. Me dejaste sola en el hospital con nuestra hija, sin ninguna explicación. ¿Y ahora vuelves como si nada hubiera pasado? Diego tragó saliva, visiblemente incómodo. Sabía que sería difícil, pero parecía no estar preparado para la intensidad de la ira de Marta. Te lo sé, repitió él. Pero estaba confundido, Marta. Me metí en una situación complicada, cometí errores, pero quiero intentar hacer las cosas bien ahora. Quiero ser parte de la vida de nuestra hija. Marta se quedó paralizada por un momento. ¿La hija? Ni siquiera había mencionado su nombre, ni parecía mostrar el más mínimo afecto o culpa por haberlas abandonado. Todo sonaba forzado, como si estuviera allí solo porque se sentía obligado. ¿Ahora quieres formar parte de su vida?, preguntó Marta, casi sin creer lo que estaba oyendo. ¿Dónde estabas cuando ella nació? ¿Dónde estabas cuando yo necesitaba ayuda en las noches sin dormir? ¿Tienes idea de lo que hiciste, Diego? La rabia se mezclaba con la tristeza, y Marta apenas podía mantener la calma. Él estaba allí, el mismo Diego de siempre, tratando de manipular la situación con promesas vacías y palabras cuidadosamente elegidas. Y ahora, veía claramente lo que antes no podía ver, no estaba allí porque realmente le importara. Estaba allí por él mismo, para limpiar su propia conciencia. Diego intentó avanzar, pero Marta levantó la mano, bloqueando su entrada. No vas a entrar, dijo firmemente. No sé qué esperabas encontrar aquí, pero ya es tarde. Estoy rehaciendo mi vida, Diego. Sin ti. Diego negó con la cabeza, suspirando pesadamente. Sabía que no sería fácil, pero parecía no tener otra opción. Quiero luchar por la custodia de nuestra hija, Marta, dijo sin rodeos. Tengo derecho a estar en su vida. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Marta sintió que la sangre se le helaba. ¿Custodia? Él la había dejado sola, sin una explicación, sin apoyo, y ahora quería luchar por la custodia de su hija. La rabia en su interior hervía, pero intentó mantenerse tranquila. Diego siempre había sido bueno manipulando las emociones de los demás, y Marta no permitiría que lo hiciera con ella nuevamente. Abandonaste a tu hija, Diego, dijo Marta, intentando contener el tono de desesperación que amenazaba con salir. No tienes ningún derecho sobre ella.
y voy a luchar con todas mis fuerzas para proteger a mi hija de ti. El rostro de Diego se endureció. Estaba perdiendo el control de la situación, y Marta podía ver que eso lo molestaba. Durante años, él había sido el hombre dominante, quien tomaba las decisiones, quien tenía el control. Ahora estaba frente a una mujer que ya no cedería a sus manipulaciones. Marta, no puedes alejarme de su vida, insistió Diego. Soy su padre, y voy a luchar por eso. Iré a los tribunales si es necesario. Sus palabras golpearon con fuerza a Marta. Sabía que el sistema de justicia podía ser cruel y complicado, y la idea de enfrentarse a una batalla judicial contra Diego la aterraba. Él tenía los recursos, las conexiones, y en el pasado había demostrado ser capaz de cualquier cosa para salvarse. Pero ahora, más que nunca, Marta sabía que tenía que proteger a su hija. Diego no era de fiar, y el hecho de que estuviera involucrado en actividades criminales lo hacía aún más peligroso. Marta respiró hondo, intentando mantenerse calmada. Si quieres ir al tribunal, Diego, entonces es lo que haremos. Pero me aseguraré de que nuestra hija esté en un entorno seguro, lejos de ti y de tus mentiras. Diego guardó silencio por un momento antes de darse la vuelta y marcharse. Marta lo observó alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que aquello era solo el comienzo de una larga batalla. Su presencia había sacudido la estabilidad que tanto le había costado recuperar, pero Marta era más fuerte ahora. Y, sobre todo, tenía algo mucho más importante que proteger, la vida y el futuro de su hija. Cerrando la puerta con firmeza, Marta se permitió unos segundos de silencio antes de tomar el teléfono. Sabía que necesitaría ayuda. La batalla judicial que se avecinaba requeriría más que fortaleza emocional, necesitaría apoyo legal y personas en las que pudiera confiar. La primera persona que le vino a la mente fue Javier. Respiró hondo antes de marcar el número, sabiendo que estaba a punto de embarcarse en una lucha larga y agotadora. Pero, al mirar a su hija jugando en el corralito, Marta supo que haría cualquier cosa para protegerla. Pero Marta ya no era la mujer frágil que Diego había dejado atrás. En los últimos meses, había enfrentado el duelo por el fin de su matrimonio, el dolor de la traición y el reto de ser madre soltera. Cada dificultad la había moldeado, fortaleciéndola de una manera que ni ella misma había imaginado. Y ahora, estaba decidida a proteger a su hija. Esa misma tarde, después de que Diego saliera de su casa, Marta hizo la primera llamada necesaria. Buscó un abogado especializado en derecho de familia. El miedo de enfrentarse a Diego en una batalla judicial era real, pero sabía que debía prepararse. Diego tenía los recursos y las conexiones, pero Marta tenía algo mucho más importante, la voluntad de proteger a su hija de cualquier influencia negativa. El abogado que contrató, Ricardo, era experimentado y ya había manejado muchos casos de custodia, algunos mucho más complicados que el suyo. En su primera reunión, Marta le expuso todos los detalles sobre la ausencia de Diego, su fuga con otra mujer y su implicación en actividades criminales. Ricardo escuchó todo con atención, tomando notas y analizando cuidadosamente cada información. Marta, por lo que me cuentas, tenemos un caso sólido para asegurar que tu hija se quede contigo. El abandono y su implicación en fraudes pesan mucho en contra de Diego. Sin embargo, debemos estar preparados para una batalla difícil. Hombres como él saben usar todas las cartas que tienen, explicó Ricardo con un tono serio pero confiado. Estoy dispuesta a luchar hasta el final, respondió Marta, sintiéndose firme en su decisión. Solo quiero que mi hija esté segura, lejos de él. Ricardo le aseguró que haría todo lo posible por proteger los intereses de Marta y su hija. Comenzó a preparar la documentación necesaria para el proceso, y juntos trazaron una estrategia para presentar ante el tribunal. A medida que el proceso judicial comenzaba a tomar forma, Marta se dio cuenta de que, además del apoyo legal, necesitaría apoyo emocional. La batalla que se avecinaba era agotadora, y ser madre soltera ya era un reto lo suficientemente grande. Marta sentía que, aunque era fuerte, necesitaría una red de apoyo a su alrededor.
Fue entonces cuando comenzó a acercarse a un grupo de madres que frecuentaba un parque local. Inicialmente, solo pasaba por allí para dar un paseo con su hija, pero con el tiempo empezó a notar que esas madres siempre se reunían para conversar y compartir sus experiencias. Decidida a no enfrentarlo todo sola, Marta decidió abrirse y conectarse con ellas. Una tarde, después de observar a las madres conversando desde la distancia, Marta reunió valor y se acercó. Con su hija en brazos, se presentó y pronto se dio cuenta de que había sido bien recibida. «Hola, soy Marta», dijo ella, un poco tímida, pero decidida a formar parte de esa comunidad. «Perdón por interrumpir, pero las veo aquí siempre, y creo que podría aprender mucho de ustedes». Las madres la recibieron con sonrisas cálidas, invitándola a sentarse y contar un poco de su historia. Una de las madres, Clara, que había sido madre soltera durante años, fue la primera en hablar. «Marta, estás en el lugar correcto. Todas aquí hemos pasado por desafíos, y lo que nos mantiene fuertes es el apoyo que nos damos unas a otras. No importa lo que estés enfrentando, no tienes que hacerlo sola», dijo Clara con un tono de solidaridad que calentó el corazón de Marta. Conforme pasaban los días, Marta se sentía cada vez más parte de ese grupo. Allí podía compartir sus preocupaciones sobre la batalla judicial, sobre las noches en vela con su hija, sobre la dificultad de equilibrar el trabajo con la maternidad. Y, más que eso, escuchaba historias de otras mujeres que, al igual que ella, luchaban por proteger a sus hijos y construir una vida mejor. Una de esas historias, en particular, tocó profundamente a Marta. Luisa, una madre que llevaba más de 2 años enfrentando una disputa de custodia contra su exmarido, contaba cómo había luchado para que la justicia finalmente entendiera que el padre del niño no era una figura positiva en la vida de su hijo. «Hubo momentos en los que pensé que iba a perder, que el sistema estaba en mi contra», confesó Luisa, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero sabía que estaba luchando por el futuro de mi hijo. Y créeme, Marta, tú también lo lograrás. El amor que tienes por tu hija te dará fuerzas para enfrentar cualquier cosa». Las palabras de Luisa fortalecieron a Marta de una manera que no esperaba. Escuchar a otras madres que habían pasado por batallas similares le hizo darse cuenta de que, a pesar de todo, no estaba sola. No era la única que enfrentaba la incertidumbre y el miedo de perder algo tan valioso. Esa red de apoyo se volvió fundamental para que Marta mantuviera su fuerza y determinación. Al mismo tiempo, Javier, siempre presente, continuaba siendo un pilar en la vida de Marta. Seguía de cerca la evolución del proceso judicial y ofrecía todo el apoyo que podía, siempre animando a Marta a no rendirse. La relación profesional que habían construido en la plataforma ahora parecía ir más allá de los proyectos laborales. Javier la hacía sentir segura, y Marta se sentía agradecida por tenerlo en su vida en ese momento tan desafiante. Cada día que pasaba, la batalla judicial se acercaba más, y Diego no daba señales de retroceder. Parecía decidido a complicar la vida de Marta y a mantener su control sobre ella de alguna manera. Pero Marta, ahora rodeada por una red de apoyo poderosa y bien asesorada legalmente, se sentía lista. La ira que sentía por el abandono de Diego ahora se había transformado en enfoque. El tribunal era un lugar frío e impersonal. Sus paredes blancas y pulidas contrastaban con el peso de las decisiones que se tomarían allí. Marta, sentada junto a su abogado, observaba el movimiento a su alrededor, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El proceso judicial finalmente había comenzado, y el futuro de su hija ahora estaba en manos de la justicia. Diego estaba allí, a pocos metros de distancia, pero parecía un extraño. El hombre que una vez fue parte de su vida ahora era alguien por quien Marta no sentía más que desconfianza y desprecio. Diego, como era de esperar, había llegado con una actitud calculada, pero diferente a la de antes. Ya no tenía la arrogancia de antaño, ni la postura confiada que solía exhibir. Estaba allí para luchar por la custodia de su hija, pero también para intentar limpiar su conciencia. El semblante abatido que mostraba desde que empezó el juicio parecía parte de un intento de arrepentimiento, de demostrar que quería ser un padre presente. Durante las primeras audiencias, Diego hizo lo que parecía ser un intento de redención.
Dijo que estaba arrepentido de haber abandonado a Marta y a su hija en el momento más crítico de sus vidas. Explicó, de forma cuidadosa, que se había involucrado en una situación complicada con la mujer con la que se fue, pero que ahora quería cambiar. Su discurso estaba lleno de palabras de culpa y de súplicas por una segunda oportunidad. «Yo sé que cometí errores, señor juez», dijo Diego en una de las audiencias, con la voz baja y cargada de pretensión. «Pero estoy aquí para hacer lo correcto ahora. Quiero ser parte de la vida de mi hija, y estoy dispuesto a demostrar que merezco esa oportunidad». Marta escuchó en silencio, sintiendo cómo la ira crecía dentro de ella. Las palabras de Diego estaban cuidadosamente calculadas, como siempre. Sabía exactamente cómo sonar convincente, cómo manipular las emociones a su alrededor para lograr lo que quería. Pero Marta también sabía que Diego era un maestro de las mentiras. Durante años, había jugado con sus sentimientos, controlando su vida de formas que ella solo pudo ver claramente después de que él desapareció. Ahora, estaba intentando hacer lo mismo con el tribunal, pero Marta no permitiría que la manipulara una vez más. Su prioridad, por encima de todo, era la seguridad y el bienestar de su hija. No importaba cuánto intentara Diego redimirse con palabras vacías, sus acciones ya habían demostrado quién era en realidad. Cuando llegó el turno de Marta para hablar, se levantó, con el corazón acelerado, pero la mente firme. Sabía que esa era su oportunidad de mostrar al tribunal lo que realmente importaba, la seguridad de su hija, que estaba amenazada por la inestabilidad emocional y moral de Diego. «Entiendo que el señor Diego se arrepiente de sus acciones», comenzó Marta, manteniendo la voz firme pero sin ocultar la emoción. «Pero el hecho es que él nos abandonó, a mí y a nuestra hija recién nacida. No solo nos dejó sin explicación, sino que también se involucró en actividades criminales con otra mujer, poniendo en riesgo la seguridad de nuestra familia». Hizo una pausa, mirando directamente al juez, sintiendo el peso de sus palabras. «Y desde que se fue, he criado a nuestra hija sola. Todos los cuidados, todas las responsabilidades, han recaído sobre mí. No puedo confiar en que una persona que nos abandonó y se involucró en un esquema de fraudes pueda ser una presencia segura y estable en la vida de nuestra hija. Ella necesita seguridad, y eso es algo que él nunca ha ofrecido». El silencio en el tribunal era abrumador. Diego no dijo ni una palabra, solo miraba al suelo, aparentemente sin argumentos para refutar. Marta sabía que sus palabras habían tenido impacto, pero también sabía que el proceso estaba lejos de terminar. En los días siguientes, el juicio continuó con la presentación de pruebas, testimonios de amigos y familiares, y el análisis de las condiciones de vida que cada uno de los padres podía ofrecer a su hija. Marta, decidida a proteger a su hija de Diego, mostró al tribunal cuánto había hecho desde que él las abandonó, cómo había construido su propia empresa. Equilibrado la maternidad con el trabajo y ofrecido un ambiente estable y amoroso para la niña. Del otro lado, Diego parecía cada vez más presionado. Aunque intentaba mostrar arrepentimiento, sus acciones pasadas hablaban más fuerte. Su involucramiento en fraudes financieros y la huida repentina con otra mujer dejaban claro al tribunal que no era el modelo de padre que pretendía ser. Con cada nueva audiencia, Marta se sentía más fuerte. Al mismo tiempo, encontraba apoyo en lugares inesperados. La red de madres con las que se había conectado seguía siendo un pilar fundamental. Compartían sus propias batallas judiciales, sus experiencias con exmaridos ausentes o controladores, y brindaban a Marta el apoyo emocional que tanto necesitaba. La animaban a no rendirse, a seguir luchando, y le recordaban constantemente que no estaba sola. Una noche, después de otra audiencia agotadora, Marta se encontró sentada en la mesa de su cocina, con Javier a su lado. Él había sido un apoyo incansable durante todo el proceso, ofreciendo consejos, escuchando sus preocupaciones y simplemente estando presente. Esa noche, Javier la miró con una expresión de preocupación y cariño. «Marta, lo estás haciendo muy bien. Pero sé que esto te está desgastando. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte más?». Marta le sonrió, sintiendo una gratitud profunda. Javier había estado a su lado desde el principio,
y su presencia la hacía sentir que, independientemente del resultado del juicio, tendría a alguien en quien confiar. «Ya me estás ayudando, Javier». «Más de lo que imaginas», dijo Marta, tocando suavemente su mano. «El simple hecho de que estés aquí, apoyándome, marca toda la diferencia». Javier le devolvió la sonrisa, y en ese momento, Marta se dio cuenta de cuánto significaba él para ella. La relación que había comenzado como algo puramente profesional se había transformado en algo más. Javier era lo opuesto a Diego, era confiable, amable y genuino. Creía en ella, y eso la hacía sentirse más fuerte. Con el proceso judicial acercándose a su conclusión, Marta sabía que, sin importar lo que intentara Diego, ella estaba preparada. La seguridad y el futuro de su hija eran su prioridad, y haría todo lo posible para garantizar que la niña estuviera en un entorno estable, rodeada de amor y protección. El siguiente paso sería decisivo, y Marta estaba lista para cualquier cosa que viniera. Diego podía intentar redimirse, pero ella conocía la verdad. Y ahora, con el apoyo de Javier, de sus amigas y de su propia fuerza recién descubierta, Marta sabía que ganaría esta batalla. El día de la decisión final había llegado, y Marta sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. A su lado, Ricardo, su abogado, revisaba los últimos detalles del caso. Del otro lado de la sala, Diego estaba sentado, con la mirada distante y las manos cruzadas, intentando mantener una postura calmada, pero Marta sabía que él estaba tan nervioso como ella. El momento decisivo se acercaba. En los últimos días, se habían presentado los argumentos, las pruebas habían sido entregadas, y ambos lados habían expuesto sus realidades. Marta había demostrado al tribunal que era capaz de ofrecer a su hija un hogar estable y amoroso. Con la ayuda de Javier y el apoyo de las madres que había conocido, había logrado equilibrar su vida como madre soltera y emprendedora, demostrando que estaba preparada para cualquier desafío. Diego, por otro lado, luchaba por mostrar que merecía una segunda oportunidad como padre, pero sus acciones pasadas aún pesaban en su contra. El juez, un hombre de expresión seria y voz autoritaria, tomó su lugar en la mesa principal, y el silencio se apoderó del ambiente. Era el momento que definiría el futuro de ella y de su hija. Marta intentó respirar hondo, sintiendo su corazón latir con fuerza mientras el juez ajustaba sus gafas y comenzaba a hablar. Después de revisar cuidadosamente las pruebas y escuchar los testimonios, este tribunal ha llegado a una decisión sobre la custodia de la hija de la señora Marta Costa y el señor Diego Freitas, comenzó el juez, con una voz firme que resonaba en la sala. El silencio que siguió era casi sofocante. Marta apretó las manos en su regazo, sintiendo como la ansiedad aumentaba. Había hecho todo lo posible, y ahora, todo estaba en manos de la justicia. La señora Marta Costa ha demostrado responsabilidad y capacidad para proporcionar un entorno estable y seguro para la crianza de la niña, continuó el juez. Por otro lado, el señor Diego Freitas, aunque ha expresado arrepentimiento y el deseo de participar en la vida de su hija, no ha presentado pruebas suficientes de que su presencia sería beneficiosa en este momento. Considerando su historial de abandono y su participación en actividades riesgosas. El estómago de Marta se revolvía mientras el juez seguía hablando. Sabía que Diego había intentado redimirse durante el proceso, pero nada podía borrar el hecho de que las había abandonado en un momento tan crucial. El juez hizo una pausa y miró directamente a Marta. Dicho esto, la custodia plena de la niña será concedida a la madre, Marta Costa, anunció el juez. El padre, Diego Freitas, tendrá derecho a visitas supervisadas, que podrán ser reevaluadas en el futuro, si demuestra ser capaz de mantener un comportamiento estable y confiable. Marta casi no podía creer lo que acababa de escuchar. Una ola de alivio la invadió, y soltó un suspiro profundo. Había ganado. Su hija seguiría bajo su cuidado, lejos de la inestabilidad que Diego traía. Del otro lado de la sala, Diego estaba inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Marta pudo percibir la decepción en su rostro. Había perdido la batalla por la custodia, y por más que intentara ocultarlo, la derrota estaba escrita en sus ojos.
La idea de visitas supervisadas claramente no era lo que él deseaba, pero era lo máximo que el tribunal le había concedido por el momento. Diego miró a Marta, pero esta vez, ella no se sintió intimidada. Ya no había poder sobre ella. La distancia emocional entre ellos ahora era inmensa, y Marta sabía que, incluso con las visitas supervisadas, Diego no tendría más control sobre su vida o la de su hija. Mientras el juez cerraba la sesión, Marta se levantó lentamente, aún asimilando la victoria. Ricardo se acercó a ella con una sonrisa de alivio. «Oh, lo lograste, Marta. Tu hija está a salvo», le dijo, dándole una leve palmada en el hombro. «Y no sé cómo agradecértelo, Ricardo. No fue fácil, pero lo conseguimos», respondió Marta, con la voz aún algo temblorosa, pero llena de gratitud. Al salir de la sala del tribunal, Marta sintió el cálido sol en su rostro. El peso de los últimos meses finalmente comenzó a disiparse de sus hombros. Era una nueva etapa, una etapa en la que podía centrarse por completo en su hija y en el futuro que estaban construyendo juntas. Javier, que había esperado afuera, se acercó rápidamente, con los ojos llenos de expectativa. «¿Y entonces?», preguntó él, casi sin aliento. Marta sonrió, dejando escapar un suspiro de alivio. «Oh, lo logré. Conseguí su custodia», dijo, sin poder contener las lágrimas de alivio que finalmente corrían por su rostro. Javier, sin dudarlo, la envolvió en un fuerte abrazo. «Sabía que lo lograrías, Marta. Eres más fuerte de lo que piensas», susurró él. Con ese abrazo, Marta se sintió segura. Javier había estado a su lado durante toda la batalla, y su apoyo fue crucial para que ella mantuviera la fuerza y la confianza necesarias para enfrentarse a Diego y la lucha judicial. En los días siguientes, Marta finalmente pudo empezar a vivir con un poco más de tranquilidad. Sabía que las visitas supervisadas seguirían formando parte de su realidad, pero ahora, con la custodia garantizada, podía enfocarse en continuar construyendo la vida que deseaba para su hija. La plataforma de fotografía que ella y Javier habían creado estaba creciendo cada vez más, recibiendo reconocimiento y ayudando a otras madres que, como Marta, enfrentaban sus propias batallas. Con cada nuevo cliente, con cada mensaje de agradecimiento que recibía, Marta sentía que estaba en el camino correcto. Diego, por su parte, no volvió a ser el hombre que algún día prometió ser. Marta sabía que él aún podría intentar, en algún momento, cambiar las visitas supervisadas, pero por ahora, sentía que su hija estaba protegida y rodeada de personas que realmente se preocupaban por ella. Los días que siguieron a la decisión del tribunal fueron como un despertar para Marta. La batalla judicial había sido agotadora, tanto emocional como físicamente, pero ahora, finalmente, podía respirar en paz. La custodia de su hija estaba garantizada, y las visitas supervisadas de Diego eran solo un pequeño detalle en su nueva realidad. Lo que realmente importaba era que su hija estaba segura y en un ambiente de amor y estabilidad. Marta se sentía más fuerte, más confiada y más segura que nunca de que el futuro estaba en sus manos. El dolor del abandono, que antes la consumía, se había transformado en aprendizaje. Diego, que un día había sido el centro de su mundo, ya no era la figura dominante en su vida. Había encontrado una fuerza dentro de sí misma que nunca imaginó tener, y esa fuerza era lo que la impulsaba hacia adelante. Sentada en la mesa de su cocina, en una mañana tranquila, Marta observaba a su hija jugar en el suelo con algunos juguetes. La niña crecía cada día, y Marta sentía una mezcla de orgullo y felicidad al verla tan sana y feliz. Todo lo que había enfrentado, todo el sufrimiento y las luchas, había valido la pena para llegar hasta ahí. Javier, quien se había convertido en una presencia constante en su vida, era más que solo un compañero de trabajo. Se había convertido en un amigo leal, alguien en quien podía confiar en todo momento. Las noches de trabajo conjunto, las conversaciones profundas y las risas compartidas habían creado una conexión especial entre los dos. Marta sabía que había algo más surgiendo allí, algo que aún no sabía cómo definir con certeza, pero que la hacía sentir una calma y seguridad especiales. La plataforma de fotografía que habían creado seguía creciendo.
Cada vez más madres se conectaban con la idea de Marta, utilizando sus consejos para capturar momentos preciosos con sus hijos y creando sus propias redes de apoyo. Con cada nuevo comentario positivo, Marta sentía que estaba haciendo algo realmente importante. No solo se trataba de trabajo, sino de ayudar a otras mujeres a ver la belleza en los momentos más simples de la maternidad, incluso en medio de los desafíos. Marta enfrentó el abandono, la traición y una amarga batalla judicial, pero al final, logró garantizar la custodia de su hija y recuperar su vida. Con el apoyo de personas sinceras a su lado, transformó el dolor en fuerza, encontrando un nuevo camino. Si te gustó esta historia de superación y valentía, dale like, comenta lo que te pareció y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias emocionantes. Nos vemos en el próximo video.